Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Hemos leído juntos, juiciosamente, el capítulo 16 del Evangelio ¿de quién? De Lucas. Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora leyendo juntos. Vamos a leer y la van a acompañar, por favor. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribí 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de Dios. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo se opone con violencia a él. Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen que un ápice de la ley deje de cumplirse. Todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la que está divorciada del marido comete adulterio. Llegamos finalmente a los acontecimientos que se dieron entre un hombre rico y Lázaro. Quiero leer por completo esta porción de la palabra para comenzar a observar versículo por versículo cómo se suele hacer en esta iglesia. Lucas 16, del 19 al 31. Había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama.
Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Entonces él dijo: Te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham dijo: Ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y él dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le contestó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos. El hombre rico y Lázaro se encuentran únicamente en el Evangelio de Lucas y habla de un tema sencillo que muchos han complicado, y es la vida, la muerte y la vida después de la muerte. Parece que esta parte estuviera conectada con el versículo 15 del mismo texto, que dice: Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Muchos podrían apreciar al rico y menospreciar a Lázaro, pero Dios conocía sus corazones. Dígale al que está a su lado: Dios conocía sus corazones. Como dice 1 Samuel 16, pues Dios ve, no como el hombre ve. Pues el hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor mira ¿qué? Los corazones. Antes de comenzar, quiero compartirles diferentes posiciones que se han levantado entre los estudiosos con respecto a Lucas 16, 19, 31. Algunos estudiosos sostienen que toda la porción de la palabra que habla del rico y Lázaro es una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una historia simbólica que enseña las verdades del Evangelio al compararlas con cosas terrenales. Sin embargo, dígale que está a su lado, sin embargo, también muchos de ellos sostienen por diferentes razones que este pasaje no es, dígale al que está a su lado, no es una parábola, sino que es una historia. ¿Por qué afirman esto? Estas son algunas de las razones. Algunos estudiosos afirman que usa el nombre, llama a Lázaro, lo que no sucede en otras parábolas, que si nombra en las parábolas no hace alusión a ningún nombre, pero en esta historia sí, que nombra a Lázaro, porque es una persona que pareciera que los oyentes conocían la historia. En esta porción de la Escritura, nuestro Señor hizo mención al nombre de Lázaro, cosa que no sucede en las parábolas, en donde no se mencionan los nombres de quienes hacen parte de ellas. Muchos de los relatos del Señor Jesús se denominan como parábolas en el mismo texto, mientras que el pasaje de Lucas 16 no hace ninguna mención a que es una parábola. Dígale al que está a su lado, no hace mención. Ni en la Biblia textual, ni en la Reina Valera, ni en la Biblia de las Américas, que son las versiones más apegadas al texto original, dice que este pasaje es una parábola. Solamente algunas de las nuevas versiones hacen alusión a este texto como una parábola.
En otras porciones de la Biblia, vamos a ver Lucas 8, en donde comienza la parábola del sembrador, se anuncia que esto es precisamente una parábola. Leamos. Habiéndose congregado una gran multitud y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. Pasa igual en Lucas 12, cuando dice, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Esta es una parábola del hombre rico que expande sus graneros, pero le dicen que es un necio y que esa misma noche reclamarían ¿qué? Su alma. Asimismo sucede en Lucas 13. Dice, y les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Cuando el hombre que tenía una viña le dijo al viñador que cortara una higuera que no daba fruto, pero el viñador intercedió por ella y le pidió un año ¿de qué? De gracia. También pasa en Lucas 14 y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa. Esta parábola habla del lugar que deben ocupar los hombres en la mesa cuando son invitados a una reunión. Además, los estudiosos que afirman que no es una parábola, sino una historia real, dicen que el relato no es una presentación de una verdad espiritual utilizando una ilustración terrenal, sino que nos muestra directamente la verdad espiritual sin ninguna metáfora. Es una verdad directa, dígale al que está a su lado, una verdad directa. No hay metáfora. Ahora, así existan o no existan diversas posiciones acerca de este pasaje, hay una verdad absoluta. Dígale al que está a su lado, absoluta. Y esa verdad absoluta es que el Señor Jesús nos está hablando y debemos estar atentos a su enseñanza. Dice Lucas, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Sus vestiduras estaban hechas de púrpura y lino fino. Las prendas de púrpura eran utilizadas en la época por emperadores, cónsules, sacerdotes y gente pudiente, porque era una tela de lana teñida con un tinte muy costoso que segregaba un molusco, es decir, un caracol. En el diccionario bíblico francés encontré una definición que voy a leer en favor de ustedes. El púrpura, un bello color tintóreo que parece ser conocido desde la antigüedad y que, según cuenta la leyenda, fue descubierto por Tirio Hércules, cuyo perro, tras comer un pez escamoso, regresó a su amo con los labios y su boca morada. Pero en este caso, la historia se remonta incluso más atrás que la leyenda, y la púrpura ya era utilizada por los israelitas antes de que la conocieran los tirios. Hay dos tipos principales de púrpura, el rojo y el violeta, y ambos pueden subdividirse en varios tonos y calidades diferentes. Entonces, con lo que le sacaban al molusco, teñían la ropa. Tremendo, ¿no? El lino, por su parte, fino, era un artículo de lujo, una prenda interior de alto costo, cuyo costo apreciaba
y era valorada por los antiguos por ser de excelente calidad. Conclusión, el rico tenía con qué vestirse bien y lo hacía. Era marquillero. Además dice que este hombre se la pasaba celebrando cada día, dígale que está a su lado, cada día, fiestas con esplendidez. En la Biblia textual dice, y cada día hacía un banquete con esplendidez. No era cada 2 días, cada semana, cada mes, cada año, esto lo hacía todos los días. Es que pensemos, ¿conoce usted a alguien que pueda hacer un banquete siquiera una vez en la vida con cientos de invitados y que de tanto, pero tanta comida queden a reventar, coman y coman hasta quedar más que saciados y que además puedan comer no un menú, sino toda la variedad de comida que desean? No como nosotros que preparamos un menú. Variedad de ensaladas, de arroces, postres, frutas, mariscos, cordero, pollo, carne, sin límites. Dígale al que está a su lado, sin límites. Nosotros usualmente cuando hablamos de un banquete pensamos en una celebración especial, o porque son los 15, o porque es un aniversario, o porque son unas bodas de oro o de plata, pero usted no invita a todo el mundo, usted tiene un número de invitados. Usted no dice carta abierta, sino que usted dice el brindis. Además, usted dice, vamos a hacer un menú básico. Pero no es que usted vaya y repita, no. Eso es diferente a estos banquetes de los que estamos hablando, de este hombre que todos los días hacía banquete ¿con qué? Con esplendidez. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Uno procura salir a comer un día especial, pero este hombre hacía un banquete a diario. Amigos, les voy a leer qué es un banquete según los profesionales en ciencia del patrimonio histórico. El banquete es una celebración centrada en la comida. Se puede llevar a cabo de manera pública o privada y siempre los invitados tienen la posibilidad de acceder a ingentes, es decir, grandes cantidades de comida que son preparadas con antelación. En algunos casos, los preparativos comienzan semanas o meses antes, dependiendo del tipo de comida. La comida se sirve en un lugar específico, por lo general, extensas mesas en las cuales se disponen todos los platos para que cada uno elija a su preferencia. También existen banquetes en los cuales los invitados son servidos y reciben comida hasta no dar más. Eso me recuerda mucho el matrimonio que están anunciando del hijo del dueño prácticamente el hombre más rico de la India, que se hizo una preboda y ahorita en julio es el matrimonio oficial y son miles de invitados y se puede comer todo lo que deseen. Diariamente, este hombre alimentaba mucha gente hasta que se reventaran de la llenura. Y lo hacía porque quería y podía. También, cuando se mencionan los banquetes, se puede hacer referencia a fiesta de borrachera, una ocasión para comer o beber excesivamente con libertinaje moral sin restricciones. Solo Dios sabe qué clase de cosas se veían en estos banquetes, pero sabemos que los hacía diariamente. Lucas 16 dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, celebrando cada día fiesta con esplendidez. Y un pobre llamado, ¿quién? Lázaro, yacía a su puerta, cubierto de llagas,
Otras versiones dicen echado a la puerta del rico. Otros dicen que lo ponían a la puerta del rico. Otros dicen que se sentaba en el suelo a la entrada de la casa del rico. Otras versiones acerca de este rico dicen que era tan rico que todos los días se divertía a sus anchas. Vestía de ropa fina y comía la mejor comida. La Biblia textual dice, y un mendigo llamado Lázaro había sido echado junto a su puerta, lleno ¿de qué? De llagas. Mendigo es quien pide limosna y pobre es quien no tiene lo necesario para vivir. Aquí podemos ver un gran contraste en la vida de ese hombre rico que rebosaba en riquezas y esplendor y que podía hacer banquetes a diario, mientras que Lázaro, recuerde que el Señor Jesús nos dice su nombre, quien no tenía suficiente para vivir, había sido echado a la puerta del rico y en su estado penoso, lleno de llagas. Lázaro no tenía suficiente para vivir. Esto significa que no podía cubrir ninguna de sus necesidades básicas. Pensemos en esto por un momento, por favor, porque sé que todos aquí, gracias a Dios, hemos podido suplir nuestras necesidades básicas aún en tiempo difícil. Algo hemos comido, nos hemos vestido, los veo a todos muy bien vestiditos. Hemos tenido techo y abrigo y también ¿qué? Sustento. Pasando dificultades, pero nada parecidas a las de Lázaro. Miren, uno pasa rápidamente por acá y no profundiza en la situación precaria en la que estaba viviendo Lázaro, con todo su cuerpo lleno de lesiones abiertas, de llagas que desintegraban su piel. Lleno, no un poquito, no un pedacito de piel, en todo su cuerpo. No les digo que levanten su mano, pero usted ha tenido una llaga o alguna lesión en su piel. Eso duele, ¿o no? Dígale que está a su lado, duele. La Sociedad Española de Medicina dice que las llagas pueden ser externas o internas. Son úlceras que algunas personas tienen en su boca, en su estómago, en su esófago, y externamente puede tratarse de una herida únicamente superficial o de una afectación más profunda. Los médicos, aquí hay varios, dicen que esto es incómodo para muchas personas. Imaginemos esto. Lázaro tenía llagas que lo cubrían por completo, sin poder valerse por sí mismo. Estaba a la puerta de un hombre rico que con sus muchas distracciones lo ignoraba. Digo lo ignoraba porque dígame iglesia, si no es muy difícil no notar alguna cosa que esté a la puerta de su casa, por donde usted ingresa. ¿Cómo no va a notar entonces el rico a un hombre enfermo a su entrada? El aspecto de Lázaro era probablemente espantoso para muchas personas. ¿Tú le servirías a una persona como Lázaro? ¿Le ayudarías? Usted sabe que hasta las facturas sin pagar que le dejan en la puerta se hacen notar. Llegan y usted sabe que llegaron. Sin embargo, el rico veía a Lázaro y la verdad parecía que no le daba mayor importancia. Era indolente, dígale al que está a su lado, era a su necesidad. Y allí, a la puerta del rico, dice que Lázaro estaba. Él, versículo 21, dice, ansiando saciarse de las migajas
que caían de la mesa del rico. Además, ¿hasta qué? Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Lázaro anhelaba llenarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Recuerden que se hacían grandes hogazas de pan porque no había servilletas y ellas las utilizaban, cogían un pedazo y se limpiaban los dedos o la boca y las usaban como servilletas con las que limpiaban su boca o sus manos y luego la tiraban. Tenía que tener mucha hambre para querer con esas migajas saciar su agonía. Sin embargo, imagínese a Lázaro compitiendo con los perros para llegar a las migajas de pan. Usted ha visto cuando usted le quiere ofrecer algo a un perrito, corre. Casi que usted no lo ha terminado de poner y ya está ahí quitándose la mano. Imagínense a Lázaro compitiendo con los perros. Mientras Lázaro estaba tirado en el suelo, los perros le lamían las llagas. Lázaro no solo era pobre, también estaba enfermo. Recuerde que tenía llagas en todo su cuerpo. Ahora, cuando dice que los perros le lamían sus llagas, no se imagine a su perro Firulais. No. En la Biblia se menciona a los perros, frecuentemente se mencionan como animales salvajes, perros callejeros que vivían en las manadas fuera de la ciudad o como carroñeros. No perros como los que algunas personas tienen, a los que les hacen profilaxis, se bañan mínimo una vez al mes y los mandan a la peluquería. No era ese tipo de perros. Eran unos perros vagabundos. Dígale al que está a su lado, eran. De hecho, generalmente cuando se hace referencia a los perros, se hace como insulto en las Sagradas Escrituras. Pastora, ¿dónde dice eso de los perros? Vamos a leer varios textos. Vamos al Salmo 59. Dice: Tú, Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas piedad de ningún inicuo traidor. Regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad. Y en Primero de Reyes 14 dice: cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán, ¿qué? Los perros. Y el que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. En Primero de Samuel es la historia de David con Goliat, y mire lo que le dice. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también en Primero de Samuel, el diálogo entre Saúl y David. ¿Recuerdan? Y dice: ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Y en Mateo, recuerden el diálogo de la mujer cananea con Jesús, que está pidiendo un milagro. Y respondiendo, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y en Apocalipsis 22 dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Dígale que está a su lado, no era Firulais. Los perros que lamían las llagas de Lázaro eran perros salvajes y Lázaro no tenía fuerzas en su cuerpo para impedirlo.
Imagínese solo usted a un perro callejero lamiéndolo. En muchos de los semáforos hay mendigos con perros, ¿los han visto? Y no tienen uno, tienen hasta 4 perros. Y si lamían sus llagas, y Lázaro tenía llagas en todo su cuerpo, puede que hasta le lamieran la boca. ¿Cómo le parece eso? ¿Le parece agradable? Esto está como muy descriptivo. La Biblia dice eso, que tenía llagas en todo su cuerpo y los perros lamían sus llagas. Lo que pasa es que muchas veces no ponemos cuidado. Debemos profundizar en la situación de este hombre, porque la palabra lo hizo una descripción muy detallada del rico y de Lázaro. Continúa diciendo el capítulo de Lucas. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Este es un recordatorio constante. Todos nos vamos ¿a qué? A morir. Y todos estamos en la fila. Todos estamos calificando para eso en cualquier momentico. Y dice muy claro que el sabio tiene presente ¿qué? La muerte, mas el necio solo piensa en divertirse. Dice Eclesiastés, pero hay algo que nos sucede a todos por igual. Todos nos vamos a morir, tanto buenos como malos. La muerte nos llega a algunos, a todos, a los puros e impuros, a los que ofrecen sacrificios y a los que no lo hacen, al bueno y al pecador, a los que hacen promesas a Dios y a los que no. Muere el rico y muere el pobre. Muere el que come hasta reventarse de comida todos los días y muere el que aguanta hambre. Muere el que tiene su cuerpo cubierto de llagas y el que viste de púrpura y lino fino. Murió Lázaro y probablemente nadie se interesó por la muerte de él, aparentemente, porque no puedo concebir mayor sepelio para él, ni gran llanto y luto por su muerte. Pero aparentemente, porque Dios, dígale al que está a su lado, Dios sí se interesó por él. ¿Te importa más que Dios o que la gente se interese por ti? Murió Lázaro y fue llevado por ángeles, dígale al que está a su lado, ángeles, al seno de Abraham. Iglesia, fue llevado por ángeles. Esto es un gran honor. Dice el Salmo 116, estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Y Lázaro no fue que fue llevado a cualquier parte, fue llevado al seno de Abraham, al mismo lugar donde estaba Abraham, en donde habitan las almas de los justos. Mientras que el rico murió y fue sepultado. Siendo una persona importante en el mundo, posiblemente le hicieron una ceremonia, llevaron su cuerpo al sepulcro o mausoleo familiar y hubo tristeza entre aquellos que tanto lo acompañaban en sus banquetes. Aunque para ser sinceros, pocas veces las personas así conocen lo que una amistad honesta y desinteresada es. Y ya se hizo lo que se podía hacer con su cuerpo mortal, con su cuerpo finito. No vemos, menciona que ángeles le recogieron por ningún lado. Y su alma fue al lugar de tormento, dígale al que está al lado, al lugar de tormento.
confirmando allí la lectura que hicimos acerca de quienes sirven a las riquezas, de quienes sirven a Mamón. Yo les dije que eso no era culpa mía, estamos en el texto. O le sirven a Dios o le sirven a las riquezas. Como en algún momento ya lo hablamos, esto no quiere decir que todos los ricos se van a condenar y tampoco significa que todos los pobres se van a salvar. No. Quiere decir que es importante saber a quién debemos servir, a quién servimos, independientemente de nuestra situación financiera. Porque la palabra nos habla de hombres riquísimos que le servían a Dios y lo amaban. Abraham, David, Salomón, grandes patriarcas. Dice que no eran ricos, eran riquísimos. Y para que nadie pueda sentirse confiado, amando más al dinero y no sirviendo a Dios, les voy a leer algunas citas que hablan de este tema. Me disculpan, vamos a recapitular. Primera de Timoteo dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y en Proverbios dice: mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Y también en Proverbios dice: la fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Miren, ustedes conocen muchos casos. Hay gente a la que se le caen sus murallas imaginarias en vida. Tienen mucho y de repente no tienen nada porque el dinero coge alas. Dígale que está a su lado, coge alas y se va. Sin embargo, el rico de Lucas murió siendo rico y aún así pronto pudo observar que la muralla que le mantenía en su mente seguro se había derrumbado y no valía nada. Allí, en el lugar de tormento, ni sus banquetes, ni sus ropas costosas valían. Tampoco con su dinero podía comprar un tiquete al lugar de descanso. Su plata allí carecía de todo valor. Y su vida, que se había reducido a tener solo plata, también carecía de todo valor. ¿Recuerdan de que no hay, cómo es que es? Entierro con trasteo. ¿Sí ve, iglesia? Volvimos al tema de las riquezas, sea por tenencia o por ausencia de las mismas. Porque mire que estamos hablando de un hombre rico en la tierra y de otro que era pobre. La palabra no se puede ocultar. Yo escribí la Biblia. No se enojen con el mensajero. Yo no escogí el tema, ahí venimos en el tema. Simplemente estamos leyendo la Biblia de corrido y esto es de lo que la palabra nos habla. Después, el texto nos revela la ubicación de estas dos personas. Recuerde que hace una descripción de cómo vivían, cómo era su situación. También dice que murieron, un hecho que nos va a acontecer a todos. Y ahora nos va a revelar la ubicación de estas dos personas. Dice Lucas: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Dice en el Hades. La palabra Hades viene del griego antiguo y significa literalmente invisible. Los griegos utilizaban esta expresión para referirse al inframundo, o inframundo significa mundo de los muertos
y de los espíritus. Veamos algunos lugares en los que el Hades es mencionado en la Biblia, porque me gusta mucho que ustedes lean el texto y ustedes se ilustren viendo, escuchando, como este hombre que tenía todos sus sentidos vigentes. Primero, cuando Jesucristo dijo, hablando de sí mismo, a Pedro en Mateo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, hablando del Señor Jesús y de su resurrección, dice en Hechos: pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea ¿qué? Corrupción. Y en Apocalipsis: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. El Señor Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. A Dios no se le sale nada de control. Y en Apocalipsis 6 dice: y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. La Biblia de las Américas deja un comentario siempre que menciona la palabra Hades, diciendo que es el lugar de los muertos. Dígale al que está a su lado: el lugar de los muertos. Interesante que la muerte y el Hades vayan siempre como junticas, de la mano. Apocalipsis dice: y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. La muerte y el Hades, de las cuales el Señor Jesús tiene la llave, serán arrojadas al lago de fuego, y esta será la muerte segunda. La palabra Hades se utiliza para traducir la palabra hebrea Seol, utilizada en el Viejo Pacto para referirse al lugar de los muertos, que no siempre está ligado a un lugar de castigo. Vamos a leer algunos textos y algunas menciones del Seol en la palabra de Dios. Dice Génesis: y Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Y en 1 Samuel, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Tanto la palabra Hades como Seol. La Biblia de las Américas deja un comentario siempre que se menciona estas dos palabras, diciendo que es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. Proverbios dice: hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Si dicen: ven con nosotros,
pongámonos al acecho para derramar sangre sin causa, acechemos al inocente, devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Aquí habla de pecadores que quieren devorar al inocente como el Seol. Hay más versículos acerca del Seol. Acá leímos solo alguno. Si ustedes quieren profundizar más, apasionese por la lectura de la palabra y vaya a su Biblia para ampliar la lectura sobre este tema. Entonces el rico, estando allí en el lugar de los muertos, alzó sus ojos. Pastora, miró para arriba. Iglesia, no necesariamente. Sin embargo, si yo miro al suelo y después al frente, haciendo esto, alcé mis ojos. ¿Cómo así? Yo en este momento les estoy leyendo el texto, estoy mirando el texto. Si los miro a ustedes, alcé mis ojos. Miren por favor para el piso. Ahora mírenme a mí. Allí ustedes alzaron ¿qué? Sus ojos. ¿Por qué estamos haciendo esta aclaración? Por muchas razones. Porque hay personas que piensan que Abraham estaba por allá arriba, que el rico estaba por allá abajo, como en una montaña, como en un balcón, como en el cielo, como en la tierra, como una muralla, mejor dicho, lejos del suelo. Pero como vemos, si alzaba sus ojos, podía mirar hacia el frente. Ahora, que sea hacia el frente no significa que sea cerquita. Yo puedo pararme en Sabaneta, alzar mis ojos y ver Itagüí, pero no significa que está cerca, ¿o sí? De hecho, dice que vio a Abraham a lo lejos. Leamos. Alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Quién? El rico. Y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Este hombre tenía plena conciencia de su estado, que era tormentoso. Pasó de sus banquetes a estar en angustia. Pasó de ropa de lino fino a sentir desazón y dolor. Pasó de ropa de púrpura a estar afligido. El lugar en el que se encontraba no era agradable. Dice que era un lugar ¿de qué? De tormento. Y cuando alzó sus ojos, vio a Abraham y a Lázaro con él. Tenía memoria, porque si vio a Lázaro, vio al hombre que antes estaba ¿dónde? En su puerta. Y dice, y alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. El comentario bíblico Vico dice que la frase seno de Abraham era derivado de la costumbre de reclinarse en la mesa. Recuerde que cuando los judíos se sentaban a la mesa, en el suelo se recostaban, quedando cerca del otro, del pecho del otro. Por lo que la frase de que Lázaro estaba en el seno de Abraham nos quiere decir que Lázaro estaba con Abraham. Ya no estaba tirado en cualquier lado, ya no tenía llagas, ya no estaba mendigando pan, ya los perros no le lamían sus llagas, sus heridas. El que era rico gritó. Nuevamente podemos vislumbrar que había una distancia entre un lugar y otro. Porque si yo necesito gritar, no estoy cerca de alguien y necesito hablar con fuerza para que el otro me escuche. Y vemos que en el Hades, el que fue rico podía ver, podía reconocer, supo quién era Abraham y quién era Lázaro, también podía hablar y estaba atormentado, o sea que también
sentía. Una frase que leí decía: el rico, siendo insensible, cerró sus ojos por sus riquezas cuando estaba con vida, para abrirlos cuando ya se encontraba en sufrimiento eterno. Antes de seguir, note cómo ese hombre pudo recordar el rostro de aquel que, tirado a la puerta de su casa, no recibió compasión de nadie, ni siquiera de aquel rico que tenía tanto para hacer que se daba el lujo de ignorar a Lázaro. Dígale al que esté a su lado, de ignorar a Lázaro. Amigos, hablando de esto, ¿cuántas veces el Señor nos pone personas al frente nuestro para ayudarles y nosotros los ignoramos? ¿Cuántas veces nos privamos de ser instrumentos de Dios para ayudar a los que lo necesitan? Nosotros tal vez no hagamos banquetes todos los días, pero me atrevería a decir que la gran mayoría de nosotros conoce a alguien al que le puede usted tender la mano con misericordia. Y yo hoy te pregunto, ¿lo haces? Extiendes tu mano a los necesitados. Sin palabras. Dice que es más bienaventurado dar que recibir. Dice que al que al pobre da, a Dios le presta. Somos indolentes con los demás. Así que el hombre que fue rico en la tierra gritó. Y yo les voy a pedir que todos me acompañen. Cuando llegue Padre Abraham, todos vamos a gritar, Padre Abraham. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Lo que quiere decir que también podía sentir sed, y una sed intensa. Es que ustedes saben lo que es una gotica. Usted tomarla, una gotica, no sé si alguien tiene ahí alguna bebida, una gotica no es nada, porque ya cuando cae allá, prácticamente no hay nada. Debía tener una sed y una sed intensa. Abraham escuchó sus gritos. Es decir, que en el lugar de descanso, Abraham también escuchaba. Y aquí hay otro contraste. Quien no fue misericordioso en la tierra y quien nunca se interesó por nadie más que por sí mismo, ahora apela a la misericordia de otros. En su mente, él sigue pensando que Lázaro es cualquiera. Porque le dice, manda a Lázaro como si fuera su mandadero, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Pareciera que este hombre no había entendido aún su condición, ni la condición de Lázaro. La ley del buñuelo, iglesia, la ley del buñuelo. Ustedes saben y lo recuerdan que en un buñuelo siempre en el aceite está volteando. Uno nunca sabe cuándo van a cambiar las cosas y las circunstancias. Dígale al que está a su lado, cuándo cambian las cosas y las circunstancias. Tenemos que tener la eternidad clara, porque la condición en la que uno llegue allí, ya eso no se puede cambiar, ni con Padre Nuestro, ni con indulgencias. No hay nada que hacer. La decisión es aquí. Cuando ya usted, ya vinieron a recoger su alma, debe ser muy claro para dónde va. No se puede cambiar. Dígale al que está a su lado, no se puede cambiar. El que fue rico
pidiendo a Lázaro que le moje la punta de su dedo en agua. O sea que el lugar donde estaba no había ¿qué? Agua. La sed que uno debe sentir para conformarse con esto, con la punta de un dedo remojada en agua, tiene que ser mucha. Es que si uno hace eso, si uno moja la punta de su dedo en agua, ahorita lo hacen en sus casas, no ha terminado de sacar el dedo del agua y ya no tiene nada. Sin embargo, el rico, el que era rico, que ya está en un lugar de tormento, pensaba que con esto podía saciar su profunda sed. Me hace recordar cómo Lázaro pensaba que una migaja de pan podía saciar su hambre. La situación ha cambiado completamente, se ha invertido y en este caso por la eternidad. Dígale al que está a su lado, por la eternidad. Se encontraba indefenso este sujeto, completamente necesitado y desesperado por recibir ayuda, mendigando agua para mitigar su sed. Quien antes era rico, ahora está mendigando. Y nos reveló más de su situación. Estaba en una llama y se encontraba en agonía, en desespero, en tormento. Estaba en una llama. Si hay veces cuando usted prende un fogón, se puede quedar hasta sin cejas porque vuela la chispa allá y quedar muy aburrido cuando le dicen no toque ese sartén que está caliente y esa llaguita ahí lo perturba y no aguanta el dolor. Este hombre describe el espacio en que se encuentra como una llama permanente. Nosotros no podemos pasar de largo por estos textos. Esto nos está vislumbrando la eternidad. Y como la decisión es aquí, no podemos pasar por alto. Decir, es que esa historia que le está contando allá. No. El Señor con esta historia nos está revelando la vida, la muerte y lo que pasa después de la muerte. Es una situación angustiante y continúa diciendo, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y si quieres saber más de esta historia, los espero el viernes. Vamos a estar sobre nuestros pies. Padre amado, Dios de la gloria, te doy gracias, Señor, porque tú no nos cogiste a la mansalva, tú nos entregaste todo. Fue un libro abierto, Señor, en que nos preparas y nos permites prepararnos. Gracias por este bendito privilegio que tenemos de que estamos vivos y podemos aún, Señor, enderezar el camino, porque anhelamos pasar la eternidad contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites enderezar nuestras sendas, para que podamos alcanzar esa vida eterna, Señor, porque si tu anhelo es que te conozca y te obedezcamos, Señor, nosotros queremos estar ahí. Permite, Señor, que esta palabra haga rema en nuestros corazones. Hemos oído de un rico y de un mendigo. Nosotros, ¿cuántas veces hemos sido indolentes pudiendo hacerlo de ayudar a otro? Porque nunca sabemos cuándo tendremos que estar en la condición de ser ayudados. Permítenos tener un corazón misericordioso. Misericordia es poner mi mano en la miseria del otro. Ayúdanos, Señor, cada día. Y te damos gracias y salimos de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén.